Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les entrega toda la actividad legislativa. Hoy me acompaña en la presentación de las noticias Valentina Rondón. Valentina, buenas noches. Carlos, buenas noches. Un saludo para ti y para nuestros televidentes. El fin de semana, en sesiones extras, la Cámara subsanó el vicio de trámite de la reforma pensional, que ya está nuevamente en manos de la Corte Constitucional. Así es, Valentina. A continuación vamos a conocer en qué punto va la norma. Y al tiempo los invitamos a ver nuestros titulares. Una vez más, bienvenidos. Futuro de la reforma pensional debatida en Cámara está en manos de la Corte Constitucional. Presidente de la Cámara explica los puntos claves de esta ley. Beneficios para la educación. La Cámara prepara reforma estructural al ICETEX. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. La mesa directiva de la Cámara envió a la Corte Constitucional el informe del debate que subsanó vicios de procedimiento en el trámite de la reforma pensional. Ahora el alto tribunal deberá evaluar y estudiar de fondo la constitucionalidad de la ley. Actualmente la Corte Constitucional tiene suspendida la reforma pensional, pero dejó en vigencia dos aspectos. Un parágrafo del artículo 12 que permite a mujeres y hombres que han cotizado menos de 750 y 900 semanas respectivamente y que ganan menos de 2.3 salarios mínimos, se puedan cambiar de Colfondos a fondos privados de ahorro individual. Otro tema vigente está contemplado en el artículo 76. Que permite que todas las personas que están a menos de 10 años de pensionarse, independientemente de si están en el régimen que estén privado o público, puedan trasladarse. El resto del articulado será estudiado a fondo por la Alta Corte, luego de que avale el trámite legislativo por vicios de procedimiento que se supone ya subsanó la Cámara, motivo este por el cual la oposición no participó de dicho debate, argumentando que de nuevo hubo irregularidades. Por otra parte, desde el gobierno y representantes, quienes decidieron acoger de nuevo lo aprobado en Senado, esperan que el alto tribunal falle prontamente en favor de la nueva ley pensional, destacando sus aspectos positivos. No, pues un sistema pensional que en el primer año vamos a pasar de una cobertura del 24 al 52%. 3.100.000 adultos mayores tendrán un bono pensional solidario. Aquellas personas que no tienen las semanas cotizadas necesarias pues puedan tener una renta con algunos beneficios del Estado y pues sobre todo que esto deje de ser un hueco tan grande para los bolsillos del Estado. Lo que podemos decir tranquilamente y darle garantías a la Cámara, al Congreso Nacional, al Gobierno, al país, estamos sincronizados para cumplir este mandato de la ley. Lo cierto es que por ahora el futuro de la reforma pensional está aquí en el Palacio de Justicia, donde la Corte Constitucional entrará a estudiar de fondo la viabilidad de esta ley que, de acuerdo al tribunal, podrá aplicarse al día siguiente de esta decisión. En Jaime Raúl Responde, el presidente de la Cámara explica los beneficios más importantes de la reforma pensional, especialmente para los adultos mayores. Hola a todas y todos, aquí desde la calle vamos a hablar de la reforma pensional. Bienvenidas y bienvenidos a Jaime Raúl Responde. Primero, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, don Rafael, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Presidente, supe que hace poco se aprobó la reforma pensional. Cuénteme, ¿por qué era necesaria esta reforma? Bueno, Colombia, don Rafa, tiene un sistema pensional muy injusto, desordenado y cada vez más insostenible. De cada 4 adultos mayores, solo uno recibía una pensión y quienes quedaban por fuera eran sobre todo mujeres y personas del campo, quienes trabajan sin contrato o por cuenta propia. Además era un sistema que exigía requisitos muy difíciles de cumplir, como 1.300 semanas cotizadas, y que paradójicamente quienes se beneficiaban más eran quienes más ganaban. Eso no solo era injusto, sino que era insostenible para el país. Presidente, yo trabajo como lustrabotas, tengo 63 años, en 2 años soy un adulto mayor. ¿A mí cómo se me beneficia la reforma? Bueno, hay algo histórico que se logra con esta reforma y es que creamos el pilar solidario. Un pilar que garantiza una renta mensual a personas mayores de 65 años o 60 si son mujeres.
estos que estén en situación de pobreza y de vulnerabilidad van a recibir este apoyo por parte del gobierno nacional, independientemente del presidente que tengamos. Esto también beneficia a las personas con discapacidad, a las comunidades étnicas y a las comunidades campesinas. ¿Qué más me puede contar sobre esta reforma? Por otro lado, creo que es muy importante, se crean 4 pilares para estructurar el verdadero acceso a pensión y apoyo por parte del gobierno, dependiendo el número de semanas cotizadas, si el trabajador cotizó o no, se acaban esas grandes pensiones de los políticos y de los altos funcionarios del Estado, hacemos una distribución más equitativa, más justa de las pensiones para garantizar que quienes no acceden a los beneficios del gobierno lo hagan, para acabar esa brecha de la que hablaba al comienzo, que hacía insostenible y que solo unos pocos se pudieran pensionar, y adicionalmente que quienes más tienen, más aporten para que haya un apoyo más social, más justo para los colombianos y colombianas. Por último, presidente, ¿qué mensaje le da usted a los colombianos? Lo que hicimos en la última sesión, donde trabajamos durante muchas horas, fue darle esa posibilidad que la Corte la estudie y esperamos que se vuelva ley de la República y transforme vidas como la de su merced y como la de mucha gente que está allá en esa pantalla esperando que la política les transforme la vida. Muchas gracias, muy amable. Bueno, a usted muchas gracias. Un abrazo a los colombianos y colombianas. La Cámara de Representantes rendirá cuentas a los colombianos. Queridos colombianos, el 16 de julio rendimos cuentas. Desde la 1 de la tarde estaremos en el canal Congreso y en las redes de la Cámara de Representantes, para que ustedes sepan qué hemos hecho en defensa de los derechos de los colombianos. Los esperamos, 16 de julio, 1 de la tarde. Manteniendo la mayoría de edad para que una persona defina su orientación sexual, avanzó en primer debate el proyecto de identidad de género. La comunidad trans celebra este primer paso. Cerca de un mes de intensos debates en la comisión requirió el proyecto de ley de identidad de género. La discusión se abordó artículo por artículo. El punto neurálgico de la discusión giró alrededor de la edad en que los individuos pueden tomar una decisión sobre su identidad de género. Un niño en su etapa inicial está en proceso de formación, tanto espiritual como psicológica, como emocional, como biológica, y necesita el acompañamiento de la familia. Todos esos avances de esas comunidades que tienen su derecho no tienen que tocar los menores y en eso estamos nosotros. Según miembros de la comunidad trans, la identidad de género no es una decisión, sino una realidad basada en protocolos médicos y psicológicos que ya existen. Que desde muy niñez se presenta una orientación, identidad de género diversa y no le podemos negar. Eso es mover a la opinión pública a partir del miedo, a partir de una cantidad de prejuicios y de emocionalidades que lo que quieren hacer es tocar temas muy sensibles como la niñez y cómo me van a quitar derechos para movilizar hacia las personas en contra de este debate. La aprobación en primer debate de la iniciativa demuestra un ambiente mucho más favorable a la no discriminación y a las garantías al acceso a derechos fundamentales como salud, educación, trabajo y seguridad social para esta población. Es algo muy importante porque vivimos en un país de todas maneras con tendencias muy grandes a la exclusión. Hay también posturas muy patriarcales, de no reconocimiento de derechos a esta población. El proyecto ahora enfrentará uno de los debates más importantes en plenaria, pues los sectores más conservadores sostienen que se pretende legalizar el cambio de sexo en los niños e ir contra la patria potestad. La baja en la calificación crediticia de Colombia podría hacer más cara la deuda del país, debilitar la inversión extranjera y generar inestabilidad en el dólar. Según congresistas de las comisiones económicas, esto pone en riesgo las finanzas del país a corto plazo. Las implicaciones por la baja calificación que recibió Colombia por el manejo de la deuda pública por parte de las calificadoras de riesgo como Moody's generó reacciones sobre las consecuencias que generará en el futuro inmediato. ¿Eso en la práctica qué significa? En primer lugar, un llamado de atención al gobierno nacional, porque lo que está diciendo Moody's es que hay un profundo deterioro en la deuda pública
y que muy seguramente en los próximos 2 años llegará a ser el 64% del PIB, algo nunca antes visto en la historia del país, el peor nivel de deuda pública de Colombia en su historia. Pero en segundo lugar, lo que está diciendo Moody's es que hay un cambio profundo en el manejo de la política fiscal, que se está rompiendo el récord histórico de manejo de política fiscal prudente que Colombia había tenido en el pasado. Que el gobierno Petro tiene una pésima planeación financiera, que también ha sobreestimado los ingresos y no ha sido capaz de cumplir las metas de recaudo que se ha propuesto, que además ha sido un gobierno en extremo apegado al derroche y peor aún, estamos llegando a unos niveles de endeudamiento que ni siquiera en la pandemia. No estamos dando la confianza necesaria para que se invierta en nuestro país, para que los créditos sean más baratos. Esto acarrea costos financieros tanto para las entidades públicas como para las privadas. Para la representante Olga Lucía Velázquez es una oportunidad para reducir los intereses en el pago de la deuda. Pero es un momento para que nos unamos como país, para afrontar esta situación, pero sobre todo para decirle a estos países que nos prestan que tenemos cómo responder, pero además que es importante que renegociemos los intereses que a Colombia le han costado muchísimo más que la misma deuda. Moody's también advierte sobre la situación financiera que el gobierno debe subsanar para no afectar la inversión y el crecimiento económico. Debido a los altos intereses y problemas en los créditos educativos, se propone una reforma al ICETEX. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones para estudiantes y sus familias, facilitando el acceso y permanencia en la educación superior. El ICETEX, en conjunto con el Ministerio de Educación, impulsan oportunidades para que más colombianos continúen sus procesos de estudio. En lo corrido del 2025, la entidad desembolsó 1.5 billones de pesos para matrículas con créditos propios, fondos condonables y programas de internacionalización. Y acceder a esos créditos de manera clara, oportuna y sobre todo con unas tasas de interés bajas que sean pagables y que efectivamente a largo plazo inclusive se puedan dar con donaciones claras. El Congreso de la República, articuladamente con los actores del sector de la educación, organizan un proyecto de ley que busca reformar definitivamente al ICETEX mediante una nueva ley, poniendo freno a los altos intereses que pagan los estudiantes, entre otras problemáticas que afronta la entidad. Ha quedado claro que hasta ahora para la comunidad la impresión es que este es un proyecto que va bien encaminado, porque busca dotar de un carácter social al ICETEX, poner límites al sobreendeudamiento, es decir, que los estudiantes de ninguna manera paguen 1.5 veces el crédito que recibieron. El sistema colombiano tiene dos actores, el sistema público, al que hay que fortalecerlo, seguir insistiendo para que cada vez crezca, y el sistema privado, que atiende nada más ni nada menos que 1 millón de estudiantes en educación superior. Problemáticas como ingreso a nuevos créditos, sostenibilidad durante la carrera y el pago de intereses sobre la deuda final fueron los principales temas a debatir para que los estudiantes reciban subsidios de sostenimiento y que de esta manera no deserten en los procesos académicos profesionales. La Cámara de Representantes rendirá cuentas a los colombianos. Como presidenta de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, invito a todos los colombianos y a los demás representantes y congresistas a seguir este 16 de julio la rendición de cuentas de la Cámara de Representantes a partir de la 1 de la tarde en el canal Congreso y todas las plataformas digitales. A sanción presidencial pasa el proyecto de ley que ingresará los humedales del país al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y al Sistema Nacional de Cambio Climático. La medida busca estrategias preventivas en las cuencas para reducir la vulnerabilidad, prevenir riesgos y mejorar la adaptabilidad de los humedales a los cambios climáticos. Este proyecto de ley nos va a permitir recuperar la salvaguarda de esas especies símbolos de cada uno de los humedales. La propuesta compromete recursos técnicos, científicos y financieros a disposición del Gobierno Nacional, los alcaldes y gobernadores en la gestión de los riesgos de inundación. Como es un país de agua, de humedales, es muy importante el fortalecimiento de la institución de atención de riesgos,
porque sin duda la gente ha invadido las rondas de estos sitios, las rondas hídricas, no ha cumplido la ley de protección de estas rondas hídricas y se necesita una entidad que vele por las emergencias que pueden ocurrir por el desbordamiento del agua en muchos de los sitios de Colombia donde hay humedales. Esta iniciativa histórica garantizaría la conservación de más de 31.000 humedales en Colombia, vitales para el equilibrio ecológico y la seguridad de las comunidades. Tan solo falta la firma del presidente de la República para que entre en vigencia. Es momento de escuchar los planteamientos de los partidos que no acompañan al gobierno. Este es el espacio de la oposición en Cámara. Mientras el país está concentrado en el ataque sicarial contra Miguel Uribe, la quiebra de las finanzas públicas, la reforma laboral y ahora la constituyente, hay un tema complejo que pasa en silencio. El gobierno Petro está entregando a territorios a grupos armados ilegales, muy parecido a las zonas de distensión del Caguán en la época de Pastrana. Hoy las llaman zonas de ubicación temporal. Están siendo otorgadas al Frente 33 de las disidencias de las FARC y al autodenominado Ejército Bolivariano. El 23 de mayo de 2025, con la firma de la resolución 161, se oficializó la primera de ellas en Tibú, norte de Santander. En este documento se dieron 45 días para trasladar miembros armados y adecuar la zona. Y aquí empiezan las preguntas. ¿A qué se refiere con adecuación de la zona? ¿Va a poder hacer presencia el ejército? ¿Cuándo se van a publicar los protocolos y acuerdos que definen las reglas para esta zona? ¿Ese era el objetivo de la conmoción interior? ¿Ese es el resultado de todo lo que prometieron los habitantes del Catatumbo en enero de este año? Grandes dudas tenemos los colombianos frente a esta actuación del presidente Petro y de Oti Patiño, que pareciera corresponderle a un grupo criminal que participó en la más grave emergencia humanitaria reciente, donde fueron desplazados 65.000 personas, 13.000 confinadas y más de 120 homicidios. Como vicepresidenta del Congreso de Colombia tengo la obligación de ser la voz que le recuerde al país que en el Catatumbo siguen padeciendo la escalada de terror y la violencia con un agravante muy complejo. Ahora el gobierno ha entregado territorio del departamento de Norte de Santander a esos grupos criminales sin dar mayor explicación. Hace varios años la industria textil viene enfrentando una fuerte crisis agravada por el contrabando y el auge de aplicaciones digitales que tienen en jaque a empresarios y empleados. En una audiencia pública se analizó la situación del sector. Dentro de un mercado globalizado, aplicaciones de comercio electrónico han tomado gran protagonismo por su variedad de productos y sus precios bajos, pero vienen arrasando de forma desmedida con la producción interna colombiana, situación que sumado al contrabando tienen a la industria textilera bajo amenaza. El año 2024 nos metieron cerca de 12.000 millones de dólares, sin pagar impuestos, sin pagar IVA, sin generar empleo en el país. Si un vestido, un confeccionista en Colombia lo puede vender a 100.000 pesos para librar sus costos y tener un margen de utilidad, ese vestido de 100.000 pesos del exterior entraría a 81.000 pesos porque no paga el 19% de IVA. Según datos de la Cámara de Comercio, tan solo en Bogotá hay 36.000 empresas de moda que hacen parte de un total nacional de 142.000 empresas, las cuales generan cerca de 2.500.000 empleos, además de ser la industria que mayormente emplea a mujeres, empleos que hoy se ven en riesgo por la entrada de contrabando. No solamente son los satélites, no solamente son las empresas, sino también aquellos comerciantes de las diferentes ciudades, de los diferentes municipios más alejados del país que dependen de esta industria. Y al tener competencia desleal por parte de la entrada de contrabando, pues ellos van a tener también disminución en sus ventas. Ante este panorama, ya surgen iniciativas que buscan solucionar en parte la problemática que genera la entrada de estas mercancías en forma de paqueteo al país. Una nueva ley impulsará el acceso de los jóvenes rurales a la tierra y al desarrollo de proyectos productivos que se ajusten a sus necesidades y planes de vida con arraigo en el territorio. Según el DANE, más del 23% de los jóvenes en Colombia viven en zonas rurales, pero solo una minoría cuenta con títulos legales que les permitan acceder formalmente a la tierra, mientras que más del 50% desea emprender, pero carece de recursos. La ley responde a estas necesidades al priorizar el acceso a la tierra, la educación técnica agropecuaria, créditos, acompañamiento para emprendimientos.
Con este proyecto de ley no solamente vamos a fomentar que se priorice a la población joven el acceso a tierra, que representa el 23% de los jóvenes del país que están en el campo, sino adicionalmente que tengan acceso a emprendimientos, financiación, apoyo a sus proyectos productivos, que el campo sea su proyecto de vida también. Las juventudes quedan incluidas con un 20% de participación mínima dentro de las instancias de decisión, dentro de los mecanismos de formulación de políticas relacionados con todo el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Esta ley abre una puerta de esperanza para los jóvenes del campo, dándoles la oportunidad de echar raíces, crecer y construir un futuro lleno de sueños y posibilidades en sus propios territorios. La creciente urbanización en predios reservados para la producción agrícola está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país. Representantes de Cundinamarca alertaron a los campesinos de la Sabana de Bogotá para que defiendan estos terrenos. En audiencia pública, el representante Eduard Sarmiento buscó organizar a los campesinos de la Sabana de Bogotá para que prioricen la producción de alimentos en los terrenos y mantengan su sustento económico. Esas áreas de protección están establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, se convirtieron en la segunda determinante del ordenamiento territorial en el país, luego son mandato legal, tenemos que acumular todos los esfuerzos para cumplir la ley en este caso. Entidades y campesinos resaltan la importancia de fortalecer la inversión del Estado para proteger los suelos con vocación agropecuaria. Estamos en esta jornada con población campesina, organizaciones, veedurías, diferentes sectores de la ruralidad, quienes están dialogando y discutiendo alrededor de esta gran apuesta que tenemos en el Ministerio de Agricultura, acompañados por la UPRA, que es nuestra entidad técnica quien ha hecho los estudios y ha hecho los análisis que nos permiten definir de manera clara y concreta cuáles son los suelos y cuáles son las zonas que debemos proteger. Cuando se pierden los suelos para la producción agropecuaria y se sellan, es un proceso irreversible. Entonces, este instrumento justamente sirve para que aquellos mejores suelos del país y aquellas áreas donde hoy se producen alimentos, donde produce tanto la agroindustria y donde produce también la agricultura campesina, queden protegidos dentro del ordenamiento territorial. Con tal de que quede claro, tanto para las comunidades como también para, digamos, las entidades locales y departamentales y nacionales en todo el tema de decisiones y todo lo que tengan que corregir a la hora de establecer, digamos, la zona de protección ambiental y protección para la producción de alimentos en este caso. En La Guajira se estableció la primera área de protección de producción de alimentos y se trabaja para proteger suelos en la Sabana Centro, Antioquia y Tolima. Una mujer escribió con su vida una historia de amor incondicional por su patria. La Cámara de Representantes rinde homenaje a Nidia Quintero Turbay, quien transformó el dolor personal en esperanza colectiva. Nidia Quintero Turbay nació en Neiva en 1931. La muerte temprana de su padre despertó en ella esa fibra solidaria que la acompañaría toda la vida. Junto a su madre aprendió a tender la mano a quienes más lo necesitaban. Fue una mujer que transformó y tocó la vida de muchos colombianos, que dedicó de manera firme y convencida su vida al servicio de los demás, y creo que eso fue absolutamente especial. Una mujer que con orígenes en nuestra tierra pita le enseñó a Colombia el amor por la solidaridad. Enseñó que se pueden hacer cosas por la niñez, por las madres cabezas de hogar. Durante 5 décadas, su fundación Solidaridad por Colombia se convirtió en sinónimo de esperanza para las familias más vulnerables. Lamentamos mucho este fallecimiento y recordamos muy gratamente a doña Nidia, porque allá cuando éramos unos niños en Ismina, en el departamento del Chocó, ella siendo primera dama fue con el señor presidente de la época, su esposo Turbay, a inaugurar lo que hoy se conoce como el hogar infantil Nidia Quintero. Educación, nutrición y asistencia en emergencias fueron los pilares de su incansable labor. En sus redes sociales, los representantes expresaron su dolor por la pérdida de la ex primera dama Nidia Quintero Turbay y enviaron mensajes de solidaridad a su familia. Bienvenidos a Cámara Digital.
En sus redes, los representantes a la Cámara hicieron un reconocimiento a una vida de entrega al servicio de los más necesitados. El representante del Huila, Julio César Triana, manifestó, abro comillas, hoy despedimos con respeto y gratitud a doña Nidia Quintero, una mujer huilense. Su compromiso con la niñez, las madres de cabeza de hogar y la construcción de una sociedad más justa la convirtieron en un símbolo de entrega, generosidad y humanidad. Por su parte, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, expresó su pesar y recordó la batalla que hoy libra su nieto. Abro comillas. Ha partido doña Nidia Quintero tras una vida plena dedicada a la solidaridad. Mi solidaridad con su sufrida familia y que desde el cielo doña Nidia interceda ante Dios por la pronta recuperación de Miguel. En el mismo sentido, posteó la segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido. Abro comillas. Quiero creer que su alma pasó por la habitación de Miguel, le dio un abrazo y un beso de despedida y le dejó claro que debe quedarse en esta tierra para luchar por Colombia. La señora Nidia Quintero deja al país un legado de servicio. Brille para usted la luz perpetua. La Cámara de Representantes rendirá cuentas a los colombianos. Los representamos a ustedes, así que debemos decirles qué tanto hemos trabajado, cuáles son nuestros resultados. Por eso queremos invitarlos para que se conecten el próximo 16 de julio a la rendición de cuentas desde la 1 de la tarde por todas las redes sociales de la Cámara de Representantes. Seguiremos trabajando imparablemente. Hemos hecho un pacto de transformación con Colombia y queremos cumplirlo. La carranga, el género campesino que se canta con el alma, sigue abriéndose camino para ser reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la nación. A través de una iniciativa, la Cámara busca garantizar su preservación, promoción y transmisión intergeneracional. Para proteger el alma sonora del campo colombiano y fortalecer nuestras raíces, se gesta un proyecto de ley que atraviesa el corazón del Congreso a través de la cultura. Ojalá este año tengamos la buena noticia para todos los cultores de la música carranguera. Vamos a proteger como parte del patrimonio inmaterial cultural de nuestro país a semejante expresión cultural como lo es la música carranguera. El Festival Convite Cuna Carranguera en Tinjacá es uno de los espacios que mantiene vivo este legado. Es importante preservar el Festival Convite Cuna Carranguera porque es un ejercicio pedagógico, colectivo y comunitario que tiene como apuesta la preservación de los saberes campesinos, ancestrales y territoriales. En sus 17 años seguidos de funcionamiento es el principal festival de músicas campesino-carrangueras. La carranga ya rompió fronteras, ahora necesita el reconocimiento para seguir creciendo con fuerza. Por eso desde las aulas, músicos y docentes siembran esta música en nuevas generaciones. Bueno, la música carranguera representa la música tradicional del campesino y la verdad para las nuevas generaciones es importante saber de dónde somos y para dónde vamos, y las raíces campesinas pues son muy importantes. Es una música ya tradicional y comercial de toda Colombia. Este género campesino da un paso firme hacia su declaratoria como patrimonio, un homenaje vivo a las montañas, al habla popular y a la alegría de nuestro campo. De esta manera estamos llegando al final de la presente emisión de Noticias Cámara de Representantes. Agradecemos su compañía y desde ya los esperamos la próxima semana. Los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En las redes nos encuentran como @Cámara Colombia, en donde podrán hacer seguimiento a toda la información legislativa. Buenas noches.